Bienvenidos, soy el abogado César Martínez y están viendo a Ciudadanos en Acción. Y en esta semana tenemos la entrevista del abogado Dante Díaz Won, director de noticias de Radio Miraflores. Luego de la pausa, acompáñenos con esta interesante entrevista. Soy Jan, deportista, y digo, basta ya. Soy Doris, ama de casa, y digo, basta ya. Soy Marvi Hurtado y digo, basta ya. Soy Isaías Galvez y digo, basta ya. Soy Luis Miguel Llanos y digo, basta ya. Soy taxista y digo, basta ya. Soy Julio Camacho y digo, basta ya. Soy Manuel Horna y digo, basta ya. Soy Blanca Uribe Laiseca y digo, basta ya. Soy Jorge García y yo digo, basta ya. ¡Basta ya! Somos Ciudadanos en Acción. Y en esta oportunidad contamos con la presencia del abogado Dante Díaz Won, director de noticias de Radio Miraflores, además de presidente del Legal Life. Dante, bienvenido a Ciudadanos en Acción. Gracias, doctor César Martínez. Es un honor poder estar acá en Ciudadanos en Acción y a disposición de todos los temas que usted desea abordar. Dante, tú y yo somos abogados, nos desenvolvemos, además de esta pasión que son los medios de comunicación, dentro del contexto del derecho y la administración de justicia. ¿Qué opinión te merece nuestro sistema de administración de justicia como un medio de contrarrestar los grandes índices de inseguridad ciudadana? Estamos hablando del tercer poder del Estado o uno de los poderes del Estado. Quiere decir que el Poder Judicial, que es la Administración de Justicia, tiene tanta responsabilidad como el Poder Ejecutivo y como el Congreso de la República dentro del destino del país. Son como las tres columnas fundamentales para que el país pueda mantenerse en pie. Pero yo me atrevo a hacer una apreciación en que es un poder que, si bien es cierto, no tiene una intervención cotidiana, directa, frecuente en la vida del Estado, como lo tiene el Ejecutivo o como lo tiene el Legislativo, con tanta anécdota a la cual nos tienen acostumbrados en sus debates, es vital, porque es el único poder que puede determinar la libertad o la carcelería de una persona, incluida los presidentes de los otros poderes del Estado. Caso Fujimori u otras autoridades, claro, en determinado momento. Tu análisis es totalmente correcto. O sea, estamos hablando de tres columnas donde cualquier controversia también se resuelve ahí. ¿No? Hemos visto el caso de Javier Díaz-Canseco, que en su momento lo desaforaron del Congreso y después... El único. Después de fallecido, el Congreso emite una resolución diciéndole que se reincorpore. Pero en cumplimiento de un mandato judicial. En cumplimiento de un mandato judicial, ¿no? Entonces, lo que yo quería decir era lo siguiente. Si realmente la norma constitucional dice que el Poder Judicial, y tú lo entiendes perfectamente como abogado que eres, es un poder más, es una columna más, pues está totalmente inadecuado de que el presidente del Poder Judicial tiene que ir a hacer su cola ante el ministro de Economía para que le acepten el presupuesto del Poder Judicial, cuando el Ministerio de Economía y Finanzas tiene más presupuesto que el Poder Judicial. Entonces es incongruente. Entonces se desnaturaliza la esencia de poder del Estado cuando no tienes el presupuesto ni la autonomía para crear tu presupuesto. Y cuando tú necesitas 1000 computadoras para que funcionen más eficientemente, necesitas internet dedicado, necesitas tener un enlace con todas las instituciones del Estado. No cuentas con los recursos materiales para eso. No, y no solamente eso, sino que tienes que crear recursos propios en las tasas judiciales, en las células de notificación, lo que te hace un aparato inoperativo, lento. Yo admiro a los jueces. Y si tú has estado visitando los juzgados, encuentras secretarios de juzgado, encuentras abogados con su taladro en la mano, taladrando los expedientes voluminosos, que es increíble. Pero entonces tenemos que modernizar y tenemos que comenzar a digitalizar los expedientes judiciales. ¿Por qué en el país los ciudadanos
incluidos los abogados, percibimos una casi generalizada impunidad. ¿Dónde está el cuello de botella? Se quejan los policías que hacen las capturas, realizan las intervenciones, los sujetos son puestos a disposición del Ministerio Público y estos al Poder Judicial, y algunos a las horas, otros en un poco más de tiempo, terminan saliendo. Y te pongo el siguiente ejemplo. Esta señorita, esta abogada que la semana pasada atropelló a 3 efectivos policiales, se llevó por delante una motocicleta durante 10 cuadras y la han sometido a una prisión provisional por 9 meses, una detención preliminar por 9 meses, lo cual me parece absolutamente justificado. Se condice con una determinación de una autoridad judicial donde un sujeto atropella a un efectivo policial, evade el sistema de administración de justicia, lo captura y ha estado menos de 4 o 5 horas para ser puesto en libertad. Dicen los jueces que eso obedece al criterio jurisdiccional. ¿Qué cosa es el criterio jurisdiccional? ¿Es un criterio arbitrario? Los parámetros de las posibilidades de resolver una causa en situaciones análogas, ¿es así, tanto sometida al libre albedrío de los jueces? ¿Existe cuando menos un criterio de qué tipo de administración de justicia estamos requiriendo o estamos esperando los ciudadanos? Te lo voy a responder con lo que me dijo el viceministro de Educación de Ecuador la semana pasada. Me dijo: Dante, un abogado te puede sacar de prisión, un maestro puede hacer que no conozcas la prisión. Es un tema de educación, es un tema de valores, es un tema de sensibilizar prioridades de la población. Eso, lo que tú dices, lo último que dices, yo creo que es lo absolutamente relevante, el tener claro para qué sirve el sistema de administración de justicia. Ahora, la gran mayoría de jueces, ¿tú crees que la tienen clara? Lo que yo sí tengo claro, y lo digo 1000 veces, y de verdad no me entienden o no quieren escucharme, es de que la libertad es un bien preciado que no se le debe quitar a nadie. La libertad es un bien preciado que no se le debe quitar a nadie ni privar a nadie. Debe ser una cosa muy excepcional quitarle la libertad a alguien. Y la ley lo dice, en caso de pronóstico de pena mayor a la establecida, peligro de fuga, obstrucción de la acción de la justicia. Pero no, acá se pena al que sale en televisión y aparece en escándalo. ¿Por qué esa abogada está presa? Porque hubo un video que la mostró en toda su miseria. Y estuvo sometida a la exposición pública. A mí me da pena, tengo lástima, porque yo no sé los detalles de esta situación, pero yo, razonando, puedo pensar que en 5 minutos esta mujer perdió todo lo que le había costado años de construir. Y eso le puede pasar a cualquiera. Cualquier persona que tome una decisión equivocada en una circunstancia totalmente inusual, extraña, le puede estar sometido al escándalo y perder todo lo que le ha costado construir, porque en este país se sanciona el escándalo. Yo te decía hace un tiempo de que he visto documentos donde le abren apertura de instrucción a abogados por el solo hecho de ser apersonados a la defensa de algún hombre que está relacionado con algún tipo de mafia. Entonces, o que esté cuestionado. O esté cuestionado. O sea, por el ejercicio de su profesión. Por el ejercicio de la profesión de abogado. Entonces, como te digo, que la gente que está sentenciada vaya a prisión. Que la gente que no está sentenciada lleve sus procesos en libertad. Como regla general. Pero, ¿qué hacemos? Más que como regla general, bajo varios presupuestos que lo quiero enumerar acá. Primero,
La ley dice en el Perú que la pena es una pena de rehabilitación. O sea, la pena, la sanción debe ser para rehabilitar. Tenemos los penales más saturados y los penales más hacinados de América Latina y del mundo. Esos penales no son de rehabilitación. Esos penales son lugares para hacer posgrado, maestría, doctorado en criminalidad. En criminalidad organizada. Los raptos se hacen desde los penales. Las extorsiones, los secuestros. Todo sí. Entonces, y todo el mundo quiere poner bloqueador de celulares. ¿Para qué? Para que cuando quieran hacer su negociado, le dan 10 soles, la antena la voltean para otro lado y siguen haciendo. Yo más bien pondría un equipo de interceptación telefónica y sacaría los bloqueadores de celulares. ¿Quieren tener celulares? Que tengan sus celulares. Pon interceptación telefónica y que escuchen con quién se comunican, con quién hablan, con quién pactan, a quién quieren secuestrar, quiénes están en lista. Así desbaratas toda la organización. Pero parece muy avesado, ¿no? No, no parece. Lo que sucede es que lo que tiene que primar es la eficiencia en el logro del objetivo. Y lo que queremos todos los ciudadanos es que esta situación de incertidumbre y de angustia y de temor que nos colma el espíritu baje. Hablando con el congresista Fernando Andrade Carmona, él estaba realmente comprometido con la idea del grillete electrónico. Lo mismo que estuvo el ahora ministro preso Aurelio Pastor. El grillete electrónico es una herramienta que otros países lo utilizan. Que permite el control de la persona en libertad y su monitoreo a efectos de que no fugue. Que permite que no se le prive a una persona de su libertad cuando no es necesario, cuando todavía no es sentenciada. Que permite de que la persona pueda de alguna manera no tener que ocasionar un gasto al Estado peruano, porque una persona detenida tiene que comer mañana, tarde y noche, tiene que trabajar, tiene que ser cuidado por varias personas, tiene que ser alimentado por varias personas, tiene que haber un guardia que esté cuidándolo. Entonces genera una serie de costos. Genera costos al Estado. Mantienen a nosotros. Porque al final los fondos, obviamente. A nosotros, y cuando digo nosotros, digo la gente que hace actividad económicamente legal, porque estamos en un país donde el 70% hacen economía informal, y el 30% tiene que cargar con el peso de todo el Estado. ¿Y para qué tenemos penales hacinados? 70% de la población penitenciaria está sin sentencia. 70% no tiene sentencia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿En qué vamos a terminar? O sea, entonces, la solución no es meter a la cárcel a la gente. Entonces, la solución es lo que dijimos, comencemos a educar a la gente, porque si educamos a la gente no va a ser necesario delinquir. La gente puede descubrir maneras de poder triunfar. Y yo quiero mencionar esto, por ejemplo, una persona brillante que la vida me ha permitido conocer es el Víctor Raúl Canepa. Víctor Raúl Canepa es uno de estos personas que estudió Derecho, que es ingeniero, que tiene la fábrica que se llama Cantol. Él fundó y inventó esta famosa cerradura Cantol. Esta cerradura Cantol la ha patentado a nivel internacional en los países de Europa. La creatividad sí paga. La creatividad sí paga. Y hay que hacerle propaganda a todas estas situaciones que permiten obtener beneficios. Cuando doy conferencias haciendo en las universidades, cosas. Pregunto siempre, ¿cuál es el futbolista mejor pagado peruano, el futbolista mejor pagado en Europa? Y todo el mundo dice Claudio Pizarro. Pero yo pregunto, ¿y cuál es el ingeniero mejor pagado, el peruano? Nadie lo sabe. Y no lo saben, y tenemos científicos trabajando en la NASA, mujeres trabajando en la NASA, tenemos científicos trabajando en la Agencia Espacial Francesa, en la Agencia Espacial Alemana, en la Agencia Espacial de Inglaterra. Pero Dante, tenemos 3.000 millones de peruanos. Un Estado, Dante, tenemos un Estado que realmente, o un gobierno más que Estado, que realmente sabe a dónde vamos. Hemos tenido a lo largo de los últimos años, a lo largo de nuestra historia republicana, presidentes que realmente han tenido una idea clara de a dónde queremos ir, a dónde vamos. Pues tenemos que invertir el embudo del poder, querido doctor Martínez. Si vamos a esperar de que el líder
sea el presidente de la República y que el presidente nos lleve al primer mundo, seguiremos esperando por largos años. Si tú analizas las crisis que has vivido el Perú durante mucho tiempo, el Perú ha podido sobrevivir a las crisis económicas y a las crisis de violencia que hemos tenido, primero por el efecto, como se dice, el factor X o la ecuación inesperada. Por ejemplo, en la década de los 80 y 90, los peruanos emigraron a Europa, a España, y cuando España nos cerró la puerta, a Japón. Algunos a Estados Unidos de ilegales. ¿Eso qué generó? Generó que el 30% de los ingresos de dinero, de divisas del Perú, fueran remesas de peruanos en el extranjero. Constituye un gran ingreso de fuentes. Nadie pensó en el cálculo de la economía de un país como el Perú, que tenía que hacer colas, que tenía apagones, que tenía violencia, de que el dinero que iba a sostener a los peruanos era dólares frescos, conseguidos de manera honesta, de peruanos que habían inmigrado a vivir al extranjero y mandaba todos los meses, sin falta, el dinero para sus hijos, para sus hijas, para sus esposas. Pero eso no es todo. Pero muchas familias ese interín se disolvieron, porque los esposos no pueden estar 30 años separados de sus esposas. Y esta coyuntura ha cambiado. La crisis europea, la crisis de Norteamérica ha generado de que ahora familias manden dinero de Perú a Europa y a Estados Unidos. Y que españoles que antes le cerraban la puerta al Perú, vengan a trabajar al Perú diciendo, me voy a trabajar oportunidad. 6 meses a Perú, hago caja y regreso a Europa. Resulta obviamente anecdótico. Hemos estado con el abogado Dante Díaz Won, director de noticias de Radio Miraflores, candidato a la Junta de Vigilancia en las próximas elecciones del Colegio de Abogados de Lima, con quien hemos conversado de diferentes tópicos y a quien esperamos tener próximamente. Regresamos en breves momentos. Soy Jan, deportista, y digo, basta ya. Soy Doris, ama de casa, y digo, basta ya. Soy Marvi Hurtado y digo, basta ya. Soy Isaías Galvez y digo, basta ya. Soy Luis Miguel Llanos y digo, basta ya. Soy taxista y digo, basta ya. Soy Julio Camacho y digo, basta ya. Soy Manuel Horna y digo, basta ya. Soy Blanca Uribe Laiseca y digo, basta ya. Soy Jorge García y yo digo, basta ya. ¡Basta ya! Somos Ciudadanos en Acción. Lo más resaltante en esta semana en los temas de inseguridad ciudadana fue la liberación de los 3 efectivos policías que en cumplimiento de su deber, lamentablemente, dieron muerte a un delincuente en el Callao. Resulta incomprensible cómo un juez no tomó en cuenta las circunstancias y las condiciones, los videos y las evidencias que fueron absolutamente públicas de en qué circunstancias actuaron estos efectivos policiales. Saludamos la actitud diligente del presidente de la Corte Superior del Callao, quien pidió información sobre este caso y pudieron dictarse de manera casi inmediata la libertad de estos efectivos policiales, lo que no los libra de estar sometidos a un proceso dentro del cual se investigará y demostrará si actuaron correctamente o no. Hasta la próxima semana, Dios mediante.